Tijuana, una ciudad que respira prisa y contradicciones, era el hogar de Elena. No era una ciudad fácil, especialmente para una madre soltera que luchaba cada día por sacar adelante a su hijo. Elena no tenía lujos. Su vida se tejía entre jornadas largas en una pequeña taquería, donde el olor a carne asada y tortillas calientes se pegaba a su ropa, y las noches en su modesta casa de paredes desconchadas. Pero en cada gota de sudor, en cada hora extra, había un solo motor: Mateo, su hijo. Mateo era todo para Elena. Desde que era un bebé, Elena había sido su roca, su refugio, la única persona en su mundo. Su relación era algo profundo, casi telepático. Ella lo protegía con cada fibra de su ser, con una ferocidad silenciosa que solo una madre puede entender. Mateo, por su parte, sentía esa protección. La confianza entre ellos era un hilo invisible pero fuerte, que los unía en medio del caos de Tijuana. Elena soñaba con darle a Mateo una vida mejor, una que no conociera la escasez ni el miedo, una vida donde él pudiera ser libre para elegir su propio camino. Mateo era un adolescente. Tenía 16 años, la edad en que los sueños son grandes y las preocupaciones de los adultos parecen lejanas. Era un chico brillante, con una chispa en los ojos que reflejaba su curiosidad por el mundo. Le encantaba dibujar, llenar cuadernos con personajes fantásticos y paisajes imposibles. Soñaba con estudiar diseño gráfico, con crear mundos con sus propias manos. Era un soñador, ajeno a los peligros que se cernían sobre la ciudad, sobre su barrio. Pero la realidad en Tijuana era dura. En los últimos años, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CGNG como lo llamaban todos, había extendido sus tentáculos por cada rincón. Sus hombres se movían con una impunidad que helaba la sangre, reclutando jóvenes, sembrando miedo. Los rumores de sus actividades eran el pan de cada día. Sus camionetas blindadas se veían con más frecuencia. Sus grafitis marcaban territorio en las paredes. Era una sombra creciente que amenazaba con devorar la inocencia de los barrios. Elena veía las noticias, escuchaba los chismes en la taquería, y una punzada de ansiedad le apretaba el pecho. Veía cómo otros jóvenes del barrio, apenas mayores que Mateo, empezaban a cambiar. Ropa nueva, cadenas de oro, dinero fácil que no venía de un trabajo honesto. Era una señal, una alarma silenciosa que sonaba solo para ella. Sabía lo que significaba. El CGTONG estaba buscando carne fresca, mentes jóvenes y maleables para engrosar sus filas. Un día Mateo llegó a casa con un brillo extraño en los ojos, una mezcla de emoción y nerviosismo. Elena lo notó de inmediato. Su instinto maternal, afinado por años de vigilancia, le dijo que algo andaba mal. Mateo le habló de unos amigos nuevos que había conocido, unos chicos mayores que él. Le habían ofrecido llevarlo en sus carros, invitarlo a fiestas, incluso le habían dado algo de dinero para sus dibujos. «Dicen que tengo talento, mamá, que puedo ganar billete con esto», le dijo Mateo mostrando unos billetes arrugados. El corazón de Elena se encogió. Sabía que esos no eran amigos, eran lobos disfrazados, eran la puerta de entrada a un mundo del que era casi imposible salir. Intentó hablar con Mateo con suavidad al principio. «¿Y esos amigos, Mateo, quiénes son? ¿A qué se dedican?» Mateo se encogió de hombros, restándole importancia. «Nada, mamá, son buena onda, me invitaron a salir, es todo». Había una ligera defensiva en su voz que Elena no pasó por alto. La preocupación empezó a crecer, una espina clavada en su mente. Los contactos se hicieron más frecuentes. Mateo pasaba más tiempo fuera, sus dibujos empezaban a tener un tono diferente, más oscuro, con símbolos que Elena no reconocía pero que le daban escalofríos. Sus amigos lo recogían en una camioneta negra con vidrios polarizados. Una tarde Elena los vio. Hombres corpulentos con miradas frías, tatuajes que asomaban por debajo de las mangas de sus camisas. No había bondad en esos ojos. Eran los ojos de quienes viven al filo de la navaja. Intentó hablar con Mateo de nuevo, esta vez con más firmeza. «Hijo, esos hombres no son para ti. No te conviene andar con ellos. Te van a meter en problemas». Mateo por primera vez le respondió con un tono que no le gustaba. «Mamá, tú no entiendes. Ellos me respetan, me dan oportunidades, tú siempre con tus miedos». Se levantó y se encerró en su cuarto, dejando a Elena con un nudo en la garganta. La negación del peligro era evidente en su hijo, una ceguera propia de la juventud que la aterrorizaba. Elena no podía dormir. Las imágenes de esos hombres, la mirada desafiante de Mateo, se repetían en su cabeza. Sabía que no podía dejar que esto avanzara.
Había visto demasiadas historias como esta terminar en tragedia. Madres que perdían a sus hijos en el infierno de los cárteles, jóvenes que se convertían en peones desechables en una guerra sin sentido. No, su Mateo no, no su hijo. Una noche mientras Mateo dormía, Elena se sentó en la sala, con la luz de la calle filtrándose por la ventana. Miró una foto vieja de su hijo, de cuando era un niño pequeño, sonriendo sin preocupaciones. Recordó todos los sacrificios que había hecho por él, cada gota de sudor, cada lágrima silenciosa. Y en ese momento una determinación fría y dura se instaló en su corazón. Ya no era solo preocupación. Era un miedo que se transformaba en algo más, en una fuerza que no sabía que poseía. No permitiría que nadie le arrebatara a su hijo. Haría lo que fuera necesario para protegerlo. El CJNG podía haber echado el ojo a Mateo, pero no conocían a la madre de Mateo. No sabían de lo que era capaz Elena. La situación escaló rápidamente, como Elena había temido. Los amigos de Mateo ya no eran tan sutiles. Las ofertas de dinero se convirtieron en advertencias, las invitaciones a fiestas en ultimátums velados. Una tarde Mateo llegó a casa pálido, con los ojos hundidos. Se encerró en su cuarto y se negó a hablar. Elena lo escuchó vomitar en el baño. Cuando finalmente salió, sus ojos se encontraron con los de su madre, y por primera vez en mucho tiempo vio miedo puro en la mirada de su hijo. «Mamá», dijo Mateo con la voz apenas un susurro, «me dijeron que tengo una semana. Si no me uno a ellos van a venir por ti». El mundo de Elena se detuvo. El aliento se le atascó en la garganta. No eran solo amenazas para Mateo, ahora la habían incluido a ella. Habían cruzado una línea. La preocupación se transformó en terror, un terror helado que la recorrió de la cabeza a los pies. El CJNG no jugaba. Si Mateo no se unía, ella pagaría las consecuencias. Y para una madre no había amenaza más efectiva que poner en peligro a su hijo. Elena sintió cómo la sangre le hervía, una rabia ardiente que se mezclaba con el miedo. Habían tocado a su hijo, y eso era algo que no perdonaría. Ya no era una cuestión de protegerlo de malas compañías, sino de salvarlo de una sentencia de muerte. Elena esperó. Esperó el momento adecuado, la oportunidad. Al día siguiente vio la camioneta negra estacionada a unas cuadras de su casa. 3 hombres salieron de ella riendo y fumando. Eran los mismos que habían estado rondando a Mateo. Elena sintió un escalofrío, pero también una punzada de determinación. Caminó hacia ellos con la cabeza en alto, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. «Necesito hablar con ustedes», dijo Elena, su voz más firme de lo que esperaba. Los hombres la miraron con sorna, sus ojos evaluándola de arriba a abajo. El más alto, con un tatuaje de un escorpión en el cuello, se rió. «¿Y tú quién eres, viejita?» «¿La mamá del artista?», preguntó con desdén. Elena ignoró el insulto. «Déjenlo en paz. Mi hijo no se va a meter en sus cosas». El hombre del escorpión se acercó, su aliento a cigarro y alcohol en la cara de Elena. «Mira, señora, su hijo tiene talento, y el talento se paga. Además, ya le dimos una oferta que no puede rechazar». «Ya la rechazó», replicó Elena sin inmutarse. «Y ustedes se van a ir, no quiero que se acerquen más a mi hijo». Otro de los hombres, más joven y con una cicatriz en la ceja, sacó una navaja y la hizo girar en sus dedos. «No seas tonta, vieja. Esto no es un juego. Tu hijo ya está dentro aunque no lo sepa, y si no se une habrá consecuencias. Para él y para ti». Elena sintió la bilis subirle a la garganta, la arrogancia, la certeza en sus ojos de que podían hacer lo que quisieran. La impotencia la invadió por un segundo, un frío que le recorrió la espalda. Pero luego, la rabia volvió, más fuerte. Miró directamente al hombre del escorpión, sus ojos fijos en los suyos. «Mi hijo no va a ninguna parte con ustedes», dijo Elena, su voz baja pero cargada de una amenaza que los hizo callar. «Y si vuelven a acercarse a mi casa, a mi hijo, juro por Dios que se van a arrepentir». Los hombres se miraron sorprendidos por la audacia de la mujer. El del escorpión soltó una carcajada forzada. «Vaya, vaya, la gallina quiere pelear. No sabes con quién te estás metiendo, señora». «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», dijo Elena dando un paso hacia adelante. «Y también sé que no van a volver a ver a mi hijo». Los 3 la observaron un momento más. La risa desapareció de sus rostros. Había algo en la mirada de Elena, algo que no esperaban. Una frialdad que contrastaba con su apariencia de madre trabajadora.
Finalmente, el hombre del escorpión hizo un gesto a sus compañeros. «Vámonos. Ya veremos qué tan valiente eres cuando la cosa se ponga fea», dijo antes de subirse a la camioneta. Elena los vio partir, el humo de los neumáticos subiendo al cielo. Se quedó de pie en la calle, temblando, pero con la cabeza aún en alto. Había confrontado al demonio, y aunque sabía que había encendido una chispa peligrosa, también había encendido algo dentro de ella. Volvió a su casa y encontró a Mateo en la sala, esperándola con los ojos rojos. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó Mateo con voz temblorosa. «Los puse en su lugar», dijo Elena, abrazando a su hijo con fuerza. «No te preocupes, todo va a estar bien». Pero sabía que no era cierto, nada iba a estar bien. Había desafiado al CJNG, y eso tenía un precio. Esa noche, mientras Mateo dormía inquieto, Elena se sentó en la oscuridad con una manta sobre las piernas. El miedo seguía ahí, pero ahora era diferente. No era el miedo paralizante de antes, sino un miedo que alimentaba una decisión. Había intentado hablar, había intentado razonar. No había funcionado. La huida no era una opción, lo sabía. El CJNG tenía ojos en todas partes, tentáculos que llegaban a cada rincón del país. Si huían, solo estarían posponiendo lo inevitable, poniendo a Mateo en peligro en un lugar desconocido. Elena repasó sus opciones, eran pocas y todas peligrosas. Pero una cosa estaba clara, no iba a entregar a su hijo. No iba a permitir que la oscuridad de ese mundo lo consumiera. Miró por la ventana hacia la calle solitaria. La luna iluminaba los contornos de los edificios, creando sombras largas y distorsionadas. En ese silencio, Elena tomó una decisión. Una decisión desesperada, sí, pero la única que sentía que tenía. Si ellos venían por Mateo, tendrían que pasar por ella, y no sería fácil. Elena se levantó, su cuerpo cansado pero su mente extrañamente clara. Caminó hacia un viejo baúl que guardaba en el fondo de su armario, un baúl que no había abierto en años. Contenía recuerdos, sí, pero también herramientas. Herramientas que había jurado no volver a usar, habilidades que había enterrado profundamente. Pero el amor de una madre era un motor poderoso, capaz de desenterrar cualquier cosa. Se sentía como si estuviera despertando de un largo letargo, activando una parte de sí misma que había creído muerta. No tenía opción, iba a enfrentar al CJNG, iba a salvar a su hijo, costara lo que costara. La determinación en sus ojos era fría y acerada. Si querían a Mateo tendrían que pelear por él. Y Elena estaba lista para la guerra. Elena abrió el baúl. El chirrido de las bisagras rompió el silencio de la noche, un sonido que le pareció ajeno y a la vez familiar. Dentro, entre ropas viejas y papeles amarillentos, encontró lo que buscaba. No eran armas, no todavía. Eran objetos que le recordaban quién había sido antes de convertirse en la Elena que todos conocían en Tijuana. La madre soltera, la trabajadora incansable. Sacó una navaja de entrenamiento sin filo con la empuñadura gastada por el uso. La giró entre sus dedos, sintiendo el peso, la familiaridad de la hoja. Sus movimientos eran fluidos como si nunca hubiera dejado de practicar. Recordó los años en los que esa navaja, o una similar, era una extensión de su brazo. Recordó el sudor en su frente, el dolor en sus músculos, las instrucciones gritadas por un sargento exigente. Había sido joven entonces, llena de ideales y con una disciplina de hierro. Había aprendido a moverse en las sombras, a anticipar los ataques, a convertir cualquier objeto en un arma. Había aprendido a sobrevivir. Ese pasado que había guardado bajo 7 llaves, que había enterrado tan profundamente que a veces dudaba de su existencia, ahora resurgía con una claridad impactante. Lo había ocultado porque quería una vida normal para Mateo, lejos de la violencia y el peligro que ella había conocido. Quería ser solo su mamá, no la mujer que podía desarmar a un hombre en segundos. Pero ahora esa mujer estaba de vuelta, no por elección, sino por necesidad. Era la única manera de proteger a su hijo. Durante los días siguientes Elena actuó con una normalidad asombrosa, al menos en apariencia. Llevaba a Mateo a la escuela, trabajaba en su puesto de comida, hablaba con sus vecinos. Pero por dentro su mente trabajaba sin descanso. Cada conversación, cada observación, se convertía en una pieza de su plan. Necesitaba recursos. No podía enfrentarse a un cártel armado hasta los dientes con solo sus habilidades. Necesitaba herramientas.
Su primer paso fue contactar a viejos conocidos, gente que como ella había intentado dejar atrás un pasado complicado. Usó un teléfono desechable marcando números que había memorizado hace décadas. Las voces al otro lado eran cautelosas al principio, algunas incluso hostiles. Pero Elena sabía cómo hablarles, cómo recordarles viejos favores, cómo apelar a un código no escrito que aún existía. Entre ellos, no pidió armas de fuego de inmediato. Sabía que eso levantaría demasiadas sospechas. Empezó por lo básico: información. Quería saber los movimientos del CJNG en su barrio, sus puntos de reunión, sus vehículos, sus rutinas, y la información empezó a fluir, gota a gota, a través de mensajes codificados y encuentros furtivos en callejones oscuros. Uno de sus contactos, un hombre mayor llamado Ramiro, que solía traficar con juguetes modificados, se mostró reacio al principio. «Elena, ¿en qué te estás metiendo?», preguntó Ramiro, su voz áspera por los años y el tabaco. «En nada que no pueda manejar, Ramiro», respondió ella, su voz firme. «Solo necesito algunas cosas discretas». Ramiro le consiguió una pistola de calibre pequeño, una .22, fácil de ocultar y con un silenciador improvisado. No era potente, pero Elena sabía que la precisión y la sorpresa eran más importantes que la fuerza bruta. También le proporcionó algunas granadas de humo caseras, hechas con productos químicos comunes, diseñadas para crear confusión y cubrir una retirada o un avance. Y lo más importante, le dio un cuchillo. Grande, afilado como una navaja de afeitar, con una empuñadura que se ajustaba perfectamente a su mano. Era un arma de último recurso para el combate cuerpo a cuerpo, donde la técnica superaba a la fuerza. Elena guardó todo en el baúl, bajo llave. Nadie en su casa, ni siquiera Mateo, podía saber lo que estaba haciendo. La clandestinidad era vital. Cada noche, después de que Mateo se dormía, Elena salía. Se movía por las calles de su barrio como un fantasma, observando. Estudiaba los patrones del CJNG, los horarios en que pasaban sus camionetas, los puntos donde estacionaban, las casas que usaban como refugio. Identificó a los líderes que había visto, a los sicarios más jóvenes que patrullaban a pie. Descubrió que solían operar en grupos pequeños, pero coordinados, usando radios para comunicarse. Su arrogancia era su debilidad. Pensaban que nadie se atrevería a enfrentarlos. Elena trazó un mapa mental de su vecindario. Marcó los callejones estrechos, los tejados accesibles, los muros bajos que podían servir de cobertura. Su casa, aunque humilde, estaba en una posición estratégica, con vistas a varias calles y con múltiples rutas de escape. El tiempo se agotaba. El plazo que el CJNG le había dado a Mateo estaba a punto de vencer. Sabía que no podía esperar a que vinieran por él. Tenía que actuar primero. El plan de Elena era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. No podía enfrentarse a 14 sicarios en campo abierto. Tenía que usar el terreno a su favor, la sorpresa como su arma principal. Crearía una emboscada, no una sola, sino una serie de ellas, diseñadas para desorientar y diezmar al enemigo poco a poco. Los atraería a su terreno, donde ella conocía cada sombra, cada escondite. Usaría la oscuridad de la noche, el ruido constante de la ciudad y la confianza excesiva de los sicarios. No buscaría una confrontación directa, buscaría la aniquilación. La estrategia se basaba en la guerra de guerrillas, golpear y huir, confundir, dividir y conquistar. No iba a ser un acto de heroísmo, sino de supervivencia. Una madre defendiendo a su cría con la única herramienta que le quedaba, su instinto y sus habilidades olvidadas. El factor sorpresa sería su mayor aliado. Los sicarios esperarían a una mujer asustada, no a una depredadora. Esa noche, mientras observaba las luces distantes de la ciudad, Elena se sintió en paz por primera vez desde la amenaza. La decisión estaba tomada. El miedo se había transformado en una determinación fría y calculada. Ya no era Elena la madre, sino Elena la guerrera, y estaba lista para la guerra. Elena sentía el pulso acelerado, pero su mente estaba clara como el agua. Desde su ventana, la que daba a la calle principal de su pequeño barrio, observaba con los ojos entrecerrados. La noche era densa, perfecta para su plan. Había estado esperando este momento, había anticipado cada paso, y ahí estaban. Un grupo de sicarios del CJNG, no menos de 5, se acercaban a su calle. No venían en la camioneta habitual. Esta vez se movían a pie, con una arrogancia que Elena reconoció de inmediato.
Parecían estar en una patrulla de rutina, o tal vez buscaban a Mateo para hacerle una visita y recordarle el plazo que se vencía. Su mirada se fijó en el líder del grupo, un hombre corpulento con una gorra de béisbol y un radio en la mano. La configuración del grupo era predecible: 2 al frente, el líder en el medio y otros 2 cubriendo la retaguardia. Se movían con confianza, sin sospechar que cada sombra, cada rincón, era parte del territorio de una depredadora silenciosa. Activó su plan. No había tiempo para dudar. Primero, la distracción. Había preparado una pequeña trampa en un callejón cercano. Tiró de un cable delgado que había ocultado entre la basura. Unas botellas y latas atadas con alambre cayeron con estrépito, creando un ruido fuerte y repentino. Los sicarios se detuvieron en seco, sus manos instintivamente buscando sus armas. La confusión fue instantánea. Miraron hacia el origen del ruido. Sus formaciones se rompieron por un momento. Ese instante fue todo lo que Elena necesitaba. Se deslizó por la oscuridad, moviéndose con una agilidad que desmentía su edad. Había memorizado cada grieta en el pavimento, cada obstáculo, cada lugar donde la luz de los faroles parpadeaba o se extinguía por completo. El primer movimiento fue hacia los 2 que iban al frente. Eran los más expuestos. Elena usó la pistola 22, no para matar, sino para incapacitar. Disparó con precisión a las piernas de ambos. 2 disparos secos, casi inaudibles, silenciados por el supresor improvisado. Los hombres cayeron al suelo con un grito ahogado, más de sorpresa que de dolor. Sus compañeros, aún aturdidos por el ruido de la trampa, tardaron unos segundos preciosos en reaccionar. El líder gritó órdenes, su voz grave resonando en la noche. ¿Qué pasó? Reagrupen. Pero ya era tarde. Elena ya estaba en movimiento, aprovechando el caos. Se movió detrás de un contenedor de basura, lo suficientemente grande como para ocultarla por completo. El resto de los sicarios, ahora con sus armas desenfundadas, empezaron a disparar hacia donde creían que había venido el ataque. Sus disparos eran erráticos, llenos de pánico. No veían nada, solo sombras. Elena respiró hondo, el olor a humedad y basura llenando sus pulmones. No había miedo, solo una concentración fría. Los gritos de los heridos y las balas rebotando en los muros del callejón llenaban el aire. Los sicarios se recuperaron del shock inicial. El líder, más experimentado, intentó organizar una respuesta. Formación, cubran el perímetro. Pero Elena ya no estaba donde la esperaban. Había rodeado el contenedor usando los recovecos del callejón. Se acercó por la espalda a uno de los hombres que cubrían la retaguardia. Este sicario estaba concentrado en la dirección opuesta, buscando al atacante. Elena no dudó. El cuchillo, el mismo que había afilado durante días, se deslizó silenciosamente. Un movimiento rápido, preciso, y el hombre cayó sin hacer ruido. El cuerpo se desplomó al suelo, un bulto en la oscuridad. Los otros 2 sicarios restantes no lo vieron. Estaban demasiado ocupados intentando dar sentido a la situación. Elena se movía como un fantasma, una parte más de la noche. Su entrenamiento, ese pasado que había enterrado tan profundamente, resurgía con una claridad aterradora. Cada paso, cada respiración, cada movimiento era calculado. La adrenalina bombeaba por sus venas, pero no la nublaba, la agudizaba. Los sicarios restantes, ahora solo 2 junto al líder, empezaron a sentir el verdadero terror. No era un enfrentamiento abierto, era una cacería. No sabían quién los atacaba ni de dónde venía el próximo golpe. La oscuridad jugaba a favor de Elena. El líder del grupo, con el radio en la mano, intentaba pedir refuerzos, pero la señal en ese callejón era débil. Sus gritos de «necesitamos apoyo, nos están atacando» eran inútiles. Elena sabía que tenía que actuar rápido antes de que pudiera establecer contacto. Los otros 2 sicarios estaban pegados a él, formando un pequeño círculo defensivo. Parecían asustados, sus ojos buscando desesperadamente una figura en las sombras. Elena sonrió para sí misma. Esa era la ventaja que necesitaba. El miedo los hacía lentos, predecibles, y ella no tenía miedo, solo una determinación férrea. Avanzó sigilosamente pegada a la pared de un edificio. Había notado una ventana rota en el segundo piso de una casa abandonada. Era su siguiente punto de ataque. Con una agilidad sorprendente trepó por una pila de escombros y se impulsó hacia arriba, aferrándose al marco de la ventana. Se metió dentro, moviéndose como un gato. Desde esa posición elevada tenía una vista perfecta de los 3 sicarios restantes.
Estaban agrupados, sus espaldas parcialmente expuestas. Elena sacó una de las granadas de humo caseras. No era letal, pero sería el factor decisivo para desorganizar su última defensa. La encendió y la lanzó con fuerza. La granada cayó en medio de los sicarios con un suave siseo, y al instante, una densa nube de humo blanco y picante los envolvió. Los hombres tosieron y gritaron. Sus ojos irritados por el humo. No podían ver nada. Su formación se rompió de nuevo, cada uno intentando escapar de la nube. Elena saltó de la ventana aterrizando suavemente en el suelo. Se movió hacia el líder que estaba más cerca de ella, aún tosiendo y frotándose los ojos. No le dio tiempo a reaccionar. Un golpe certero en la nuca con la culata de la pistola lo dejó inconsciente. Los otros dos, aún desorientados, se movían erráticamente. Elena se encargó de ellos con la misma precisión, usando el cuchillo. En cuestión de minutos el silencio volvió a reinar en el callejón. El humo se disipaba lentamente, revelando los cuerpos tendidos en el suelo. 3 de ellos, incluyendo el líder, estaban inertes. Los 2 primeros, heridos en las piernas, yacían gimoteando, incapaces de moverse. Elena se acercó a ellos, sus ojos fríos. No había piedad en su mirada, solo la convicción de que estaba haciendo lo necesario. Terminó con ellos rápidamente, sin dejar rastro de su sufrimiento. 5 sicarios habían caído en la primera emboscada. Elena respiró profundamente. Este era solo el principio. Había más por venir. Elena se reagrupó, su mente ya procesando el siguiente movimiento. Los 5 sicarios caídos eran solo el comienzo, una advertencia para los demás aunque ellos aún no lo supieran. El silencio en el callejón era pesado, pero no la engañaba. Sabía que otros vendrían. No era el estilo del CJNG dejar a sus hombres sin vengar, ni ignorar una señal de debilidad. Su determinación se endureció aún más. Tenía que golpear de nuevo, y tenía que hacerlo con más fuerza antes de que tuvieran tiempo de organizar una respuesta coordinada. Su barrio, sus calles, eran su campo de batalla. Cada rincón, cada sombra, cada edificio abandonado era un aliado potencial. Elena conocía cada grieta en el asfalto, cada atajo entre las casas, cada punto ciego para la vigilancia. Era su hogar y lo defendería. Se movió con rapidez pero sin prisa como una cazadora experta. No podía permitirse un error. La vida de Mateo dependía de ello. El segundo ataque sorpresa no tardó en llegar. Elena había anticipado que, tras la desaparición de los primeros hombres, el CJNG enviaría un grupo de búsqueda o de represalia. Y no se equivocó. Desde su escondite en el tejado de una casa vieja, vio como un convoy de 3 camionetas oscuras se adentraba en las calles del barrio. Eran más de los que había esperado, al menos 10 hombres bien armados, con chalecos antibalas y fusiles de asalto. La situación se volvía más peligrosa, pero Elena no se inmutó. La rabia por la amenaza a Mateo alimentaba su coraje. Había preparado una trampa en una calle estrecha y poco iluminada, conocida por los lugareños como el Callejón de la Culebra. Había colocado barreras improvisadas con tambos viejos y basura, y había atado cuerdas a lo largo de la calle a la altura de las rodillas, casi invisibles en la oscuridad. También había regado aceite de motor usado en un tramo de la calle, justo después de una curva cerrada. Era una táctica simple pero efectiva, diseñada para generar caos y desorganización. Cuando las camionetas entraron en el Callejón de la Culebra, la primera de ellas golpeó las barreras, y los sicarios que iban en la parte trasera cayeron al suelo con un golpe seco. Los conductores frenaron bruscamente, sorprendidos. Fue entonces cuando las cuerdas hicieron su trabajo. Los hombres que intentaban bajarse de las camionetas tropezaron y cayeron sobre el aceite, resbalando y chocando entre sí. Gritos de frustración y dolor llenaron el aire. Era el caos que Elena había planeado. Desde su posición elevada, Elena abrió fuego con el rifle que había modificado. No apuntaba a matar al instante, sino a inmovilizar, a sembrar más confusión. Disparó a los neumáticos de las camionetas, dejando 2 de ellas completamente inservibles. Luego apuntó a las piernas de los sicarios que intentaban levantarse, hiriéndolos y obligándolos a buscar refugio. No había piedad en sus movimientos. Cada disparo era un paso más cerca de la seguridad de su hijo. Los sicarios, todavía aturdidos por la emboscada, empezaron a disparar a ciegas en todas direcciones. Sus balas impactaban contra las paredes de los edificios, levantando polvo y escombros. Pero Elena era un fantasma. Se movía de tejado en tejado, cambiando constantemente de posición, haciendo que pareciera que había más de un atacante.
Su conocimiento del terreno era su mayor ventaja. El desconcierto se apoderó de los sicarios. No podían entender quién los estaba atacando, ni cómo estaban siendo superados. Su entrenamiento militar, su armamento superior, todo parecía inútil contra esta fuerza invisible y letal. Algunos intentaron comunicarse por radio, pero Elena había cortado las líneas de comunicación del barrio horas antes, utilizando un pequeño dispositivo que había construido con piezas electrónicas viejas. Estaban aislados a merced de una sombra. Vio a uno de los sicarios, un hombre grande y corpulento, intentar organizar a los demás. Estaba gritando órdenes, pero su voz se ahogaba en el pánico general. Elena sabía que tenía que neutralizarlo. Era el único que parecía mantener la cabeza fría. Con una agilidad asombrosa descendió por una tubería de desagüe, aterrizando en un callejón lateral. Se movió sigilosamente detrás del hombre que estaba de espaldas a ella, intentando ayudar a uno de sus compañeros heridos. Con un movimiento rápido y preciso, Elena le aplicó una llave al cuello, inmovilizándolo. El sicario luchó por un momento, pero la fuerza de Elena, impulsada por la desesperación de una madre, era inmensa. En cuestión de segundos el hombre se desplomó inconsciente. Elena no perdió el tiempo. Le quitó el arma y el chaleco antibalas, dejando el cuerpo a un lado. Los restantes sicarios, ahora con la moral por los suelos, empezaron a minimitomantolo, dispersarse. El miedo era palpable en el aire. Se dieron cuenta de que no estaban lidiando con una banda rival, sino con algo mucho más aterrador, una fuerza solitaria que los conocía, que anticipaba sus movimientos y que no mostraba piedad. Sus intentos desesperados de huir o de contraatacar de forma descoordinada solo los hacían más vulnerables. Elena observaba cómo el grupo se desmoronaba. Algunos intentaron correr de vuelta por el callejón de la Culebra, solo para resbalar de nuevo en el aceite o tropezar con las cuerdas. Otros intentaron abrirse paso por los callejones laterales, pero Elena los esperaba. Sabía que cada salida era una trampa. La frustración y el miedo en sus rostros eran evidentes, incluso en la penumbra. Los hombres que antes se jactaban de su poder y su crueldad, ahora eran simples presas. El aire se llenó de sus gritos de dolor y de sus súplicas, pero Elena no escuchaba. Su mente estaba fija en Mateo, en la promesa que se había hecho a sí misma. Se movía como una sombra, utilizando la oscuridad y los recovecos de Tijuana a su favor. No había vacilación en sus acciones, solo una frialdad y una precisión aterradoras. Cada golpe, cada corte, cada disparo estaba calculado para ser efectivo. No había espacio para la emoción, solo para la misión. El número de sicarios disminuía rápidamente. Uno de ellos, herido en la pierna, intentó gatear bajo un coche abandonado. Elena lo siguió, arrastrándose por el suelo. El sicario, con los ojos llenos de terror, intentó dispararle, pero su mano temblaba demasiado. Elena le arrebató el arma con facilidad y con un movimiento rápido lo silenció. Otro intentó esconderse en un contenedor de basura, pero Elena lo encontró. Los gritos ahogados no duraron mucho. La escena que dejó a su paso era un testimonio de su eficacia. Los cuerpos de los sicarios yacían dispersos por el callejón de la Culebra y los callejones adyacentes. Algunos estaban inconscientes, otros muertos, pero todos habían sido neutralizados. Elena no se detuvo a contar. Sabía que había hecho un daño significativo. Este no era el final, pero era un golpe devastador para el CJNG. Había diezmado sus fuerzas y lo había hecho sola. La madre de Mateo se había convertido en una fuerza imparable, una sombra vengadora en las calles de Tijuana. El aire empezó a aclararse, y con él la certeza de que su batalla aún no había terminado. El sol comenzaba a asomarse tímidamente sobre los tejados de Tijuana, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Elena, exhausta pero con una determinación inquebrantable, se movía entre las sombras terminando su tarea. Había neutralizado a la mayoría del grupo que había llegado, pero sabía que aún quedaban algunos. La calle, antes llena de gritos y disparos, ahora estaba en un silencio inquietante, roto solo por el lejano ladrido de un perro. Los cuerpos de los sicarios yacían dispersos, algunos inconscientes, otros sin vida. Elena no sentía culpa, solo la fría certeza de haber hecho lo necesario. Su mente no le permitía detenerse en los detalles macabros, solo le importaba Mateo. Sabía que el líder del grupo de reclutamiento, el hombre que había estado presionando a Mateo, aún andaba suelto. Había logrado escapar de la emboscada inicial. Elena había escuchado su voz, sus órdenes, y había sentido su presencia cargada de una maldad fría. Era un hombre grande, con cicatrices en el rostro
y una mirada que prometía problemas. Elena lo había visto antes, de lejos, en el barrio. Era el tipo de persona que infundía miedo con solo su presencia. Ella sabía que este enfrentamiento final sería diferente, más personal. No sería una emboscada, sino un duelo directo. Mientras revisaba los cuerpos en busca de información o armas adicionales, encontró un radio de comunicación. Escuchó voces distorsionadas, alarmadas, preguntando por el grupo. La voz del líder, la misma que había amenazado a su hijo, se escuchó con claridad. Estaba herido, pero no derrotado. Estaba reagrupando a los últimos sicarios, intentando montar una última defensa. Había un tono de desesperación en su voz, pero también de rabia. Sabía que había sido humillado. Elena se movió hacia el final del callejón de la Culebra, donde éste se abría a una pequeña plaza abandonada, un lugar conocido por ser punto de reunión para los delincuentes locales. Las viejas bancas de concreto estaban rotas y la fuente central sin agua servía de basurero. Era el escenario perfecto para un enfrentamiento final. La luz del amanecer aún era tenue, creando largas sombras que podían ser tanto aliadas como enemigas. Escuchó pasos arrastrándose, voces bajas y el chasquido de armas siendo preparadas. Eran 3. El líder y 2 más. Elena se escondió detrás de un muro de ruido observando. El líder cojeaba, su brazo vendado de forma improvisada, pero su arma estaba firme en su mano. Los otros 2 eran jóvenes, con los ojos llenos de miedo y agotamiento, pero aún listos para obedecer. Se veían malheridos pero peligrosos. Habían aprendido a la fuerza que esta noche no era como las otras. ¿Dónde está esa perra?, gruñó el líder, su voz ronca. No la voy a encontrar y la voy a hacer pagar por cada uno de mis hombres. Elena sintió una punzada de rabia. Aquí estoy, dijo saliendo de su escondite. Su voz era tranquila, pero resonó con una autoridad que sorprendió a los sicarios. Los 3 se giraron, sus armas apuntando hacia ella. El líder la miró con una mezcla de sorpresa y odio. «Así que eras tú la vieja del mocoso», escupió. «Creíste que podías jugar con nosotros». «No estoy jugando», respondió Elena levantando su arma. Era una pistola sencilla, pero en sus manos se veía letal. «Dejen a mi hijo en paz». Los 2 sicarios más jóvenes dudaron por un instante. Habían visto lo que Elena era capaz de hacer. El líder, sin embargo, no dudó. Disparó. Elena se lanzó a un lado, el disparo rozando su hombro. El dolor fue agudo, pero lo ignoró. Disparó 2 veces. Uno de los jóvenes sicarios cayó, gritando de dolor. El otro intentó correr, presa del pánico, pero Elena fue más rápida. Un disparo preciso en la pierna lo detuvo en seco. Se desplomó, inmovilizado. Ahora solo quedaban Elena y el líder. El aire se cargó de una tensión palpable. El líder, con una expresión de pura furia, cargó contra ella. No era un ataque calculado, sino un arrebato de rabia. Blandía un machete que había sacado de su cintura, brillando ominosamente bajo la débil luz del amanecer. Elena no retrocedió. Sabía que no podía permitírselo. Este era el hombre que había intentado robarle a su hijo, que había traído la oscuridad a su puerta. Este era el final. Esquivó el primer tajo del machete, el viento de la hoja pasando peligrosamente cerca de su rostro. El líder era fuerte, pero lento. Elena usó su agilidad, su conocimiento del combate cuerpo a cuerpo que había aprendido hace años y que había resurgido con una ferocidad inesperada. Se movió bajo el brazo del líder golpeando su codo herido con la culata de su pistola. El hombre soltó un gruñido de dolor, el machete cayendo al suelo con un estrépito metálico. Antes de que pudiera recuperarse, Elena le propinó un rodillazo en el estómago, dejándolo sin aire. El líder se dobló, intentando recuperar el aliento. Elena no le dio tiempo. Sabía que cada segundo era vital. Con un movimiento rápido y decisivo lo inmovilizó contra el suelo. El líder intentó resistirse, sus ojos inyectados en sangre, pero la fuerza de Elena era sobrehumana, impulsada por el amor de madre. Y Alice miró a los ojos, su rostro desprovisto de emoción. «Nunca más te acercarás a mi hijo», susurró. Luego, con un último y definitivo movimiento, puso fin a la amenaza. El silencio que siguió fue absoluto, pesado. El sol ya había salido por completo, revelando la escena en toda su crudeza. El líder y sus 2 últimos hombres yacían inmóviles en la plaza. Elena se levantó lentamente,
sintiendo el cansancio de cada músculo, el ardor de su hombro herido. Respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones. Miró a su alrededor. Los cuerpos dispersos por los callejones, el líder en la plaza. Había terminado. 14 sicarios del CJNG, neutralizados por una sola madre. La magnitud de lo que había hecho era abrumadora, pero no había tiempo para reflexiones. Tenía que asegurarse de que no quedara rastro de su presencia. Tenía que volver a ser solo Elena, la madre soltera de Mateo. La calle, antes un campo de batalla improvisado, recobraría su apariencia de abandono. Pero para Elena y para el CJNG, nada volvería a ser lo mismo. La sombra vengadora había cumplido su misión. Con el amanecer iluminando el caos, Elena sabía que el tiempo era oro. No podía permitirse el lujo de la autocompasión o la reflexión. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierta. Su mente, que había operado en un modo de supervivencia instintivo durante horas, ahora se enfocaba en la logística fría y dura de la limpieza. Primero los cuerpos. Sabía que no podía moverlos todos sola, pero podía hacer que pareciera que el incidente había sido un ajuste de cuentas interno. Un mensaje entre bandas, algo que el CJNG solía hacer. Comenzó con los cuerpos en la plaza, los más visibles. Arrastró al líder y a los 2 sicarios que habían caído allí hacia un callejón oscuro y poco transitado, cubriéndolos con basura y escombros que encontró a mano. No era perfecto, pero, con la prisa y la falta de luz en esa área, podría pasar desapercibido por un tiempo. Luego se dirigió a los otros. Utilizó su conocimiento de las calles, de los rincones y escondites que solo los que viven allí conocen, para dispersar los cuerpos de manera que parecieran haber sido abandonados por sus propios compañeros. No los ocultó del todo, sino que los dejó en lugares donde serían encontrados, pero de una manera que sugiriera una fuga precipitada o una traición interna. Su ropa estaba manchada de sangre y tierra. Se quitó la chamarra y la enrolló, guardándola para deshacerse de ella después. Revisó los bolsillos de los sicarios, buscando cualquier cosa que pudiera identificarla o vincularla a ellos. Encontró algunas carteras con identificaciones falsas, dinero en efectivo y un par de teléfonos celulares desechables. Se llevó los teléfonos pensando en destruirlos más tarde. No quería dejar ninguna pista. El arma. La limpió con un trozo de tela que arrancó de la chamarra de uno de los sicarios. Luego la desarmó pieza por pieza y las escondió en diferentes lugares. Una parte en una alcantarilla, otra bajo un montón de basura en un callejón diferente, el cargador en un bote de basura. Quería asegurarse de que si alguna parte era encontrada, no pudiera ser rastreada hasta ella o reconstruida fácilmente. El machete del líder lo tiró al río, que corría cerca de allí, esperando que la corriente se lo llevara. Regresó a su casa con el hombro todavía ardiendo, pero su mente estaba clara. La puerta estaba como la había dejado. Entró en silencio, descalza, para no hacer ruido. Fue directamente al baño. Se despojó de su ropa sucia, echándola en una bolsa de plástico para deshacerse de ella lejos de casa. Abrió la llave de la ducha, dejando que el agua caliente corriera sobre ella, lavando la sangre, el sudor y el miedo. Mientras el agua corría, se miró al espejo. Su rostro estaba cansado, con ojeras profundas, pero sus ojos tenían una determinación férrea. Había cruzado una línea, una que nunca imaginó cruzar, pero lo había hecho por Mateo. Después de la ducha se vistió con ropa limpia y sencilla. Revisó el hombro. La herida no era profunda, más bien un rasguño largo y doloroso. La limpió con alcohol y le puso una gasa. Era una herida de guerra, un recordatorio silencioso de la noche. Mientras Elena terminaba de curarse, Mateo comenzó a revolverse en su cama. Pronto sería la hora de que se despertara para ir a la escuela. Elena respiró profundamente, preparando su mente para el papel que tenía que interpretar. Tenía que ser la Elena de siempre, la madre trabajadora y preocupada, pero nunca la guerrera que había sido unas horas antes. Mateo se despertó con un bostezo ruidoso. Se estiró en la cama y se frotó los ojos. «Buenos días, mamá», dijo con voz somnolienta. No había rastro de la presión o el miedo de los días anteriores en su voz. Elena lo miró, una punzada de alivio y tristeza en su pecho. Alivio porque estaba a salvo, tristeza porque sabía que tendría que cargar con este secreto sola, para siempre. «Buenos días, mi amor», respondió Elena forzando una sonrisa. «Date prisa, el desayuno está listo». Mientras Mateo se levantaba y se preparaba,
Elena observaba cada uno de sus movimientos. Parecía diferente, más ligero. El peso que había cargado en los últimos días, el miedo al reclutamiento, la presión de esos hombres, parecía haberse desvanecido. No sabía por qué, pero sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Elena sabía la razón, pero no podía decírsela. Era un secreto que la ataría y la liberaría al mismo tiempo. Cuando Mateo se sentó a desayunar, Elena le sirvió un plato de huevos con frijoles, su comida favorita. «Mamá, anoche sentí algo raro, como que el aire estaba diferente». «¿Pasó algo?», preguntó Mateo con la curiosidad inocente de un adolescente. Elena se tensó por un instante, pero logró mantener la calma. «No, mi amor, solo fue el viento. A veces hace ruidos extraños por aquí. No te preocupes por nada», dijo acariciándole el cabello. «Hoy te ves más tranquilo, ¿te sientes mejor?». Mateo asintió. «Sí, mamá, mucho mejor. No sé, como si algo pesado se hubiera ido. Ya no siento esa presión de esos tipos». Miró a Elena con una sonrisa genuina. «Creo que ya no me molestarán». Elena le devolvió la sonrisa, su corazón apretándose. «Eso espero, mi vida, eso espero». Era una promesa tácita, un juramento silencioso. Ella se encargaría de que nadie más volviera a molestarlo. Nunca. Mientras Mateo terminaba su desayuno y se preparaba para ir a la escuela, Elena salió brevemente a la calle. Todo parecía normal. No había patrullas, ni curiosos, ni señales de la masacre que había ocurrido horas antes. La basura y los escombros seguían en su lugar, pero ahora ocultaban un secreto mortal. La calma era inquietante, pero era la calma que necesitaba. La noticia de la aniquilación de los sicarios no tardó en correr, no de manera oficial, sino a través de los susurros y los rumores que se tejen en los barrios de Tijuana. Los cuerpos fueron encontrados a lo largo de la mañana. 14 hombres, todos vinculados al CJNG, todos muertos. La policía, acostumbrada a la violencia del cártel, lo catalogó como un ajuste de cuentas interno, una purga, un mensaje entre bandas rivales. Era una explicación conveniente que nadie se atrevió a cuestionar demasiado. Dentro del CJNG, sin embargo, la confusión era palpable. 14 hombres, un equipo de reclutamiento, desaparecidos de la noche a la mañana. No había señales de otra banda, no había un ataque organizado. Era como si hubieran sido cazados uno a uno, de forma metódica y brutal. El miedo se extendió. ¿Quién había sido capaz de tal hazaña? ¿Un nuevo enemigo? ¿Una traición interna de la que no tenían conocimiento? La incertidumbre era más aterradora que cualquier ataque abierto. Durante un tiempo, una especie de tregua silenciosa se instaló en el barrio de Elena. Los reclutadores del CJNG, antes tan audaces, se volvieron cautelosos. Ya no se atrevían a pasearse con la misma impunidad, no en esa zona al menos. El incidente había dejado una marca, una advertencia invisible. No sabían quién lo había hecho, pero sabían que era alguien peligroso, alguien que no debía ser subestimado. Elena, por su parte, regresó a su rutina diaria. Trabajaba en la fábrica, cocinaba para Mateo, lo ayudaba con sus tareas. Pero debajo de esa fachada de normalidad, algo había cambiado. Llevaba el peso de sus acciones, el recuerdo de la fría determinación en sus manos. Pero también llevaba la paz de saber que Mateo estaba a salvo. Era una paz frágil, pero era suya. Y por esa paz, había estado dispuesta a hacer cualquier cosa. La sombra vengadora se había retirado, pero su presencia, su advertencia silenciosa, permanecía en el aire de Tijuana. Un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, el amor de una madre podía ser la fuerza más peligrosa de todas. La vida de Elena y Mateo encontró un ritmo más calmo después de aquellos días turbulentos. La ausencia de los sicarios del CJNG en su calle, en su barrio, era una bendición silenciosa. Mateo florecía, concentrado en sus estudios, en sus sueños de salir adelante, de construir un futuro mejor para él y para su madre. Ya no había esa sombra de angustia en sus ojos, ni la tensión en sus hombros. Elena lo observaba, y en cada sonrisa de su hijo veía la justificación de sus actos. Sin embargo, la paz era relativa. Dentro de Elena la vigilancia era una constante. Sus sentidos estaban siempre alerta, sus oídos captando cualquier sonido inusual, sus ojos escudriñando cada rostro nuevo en la calle. Sabía que la amenaza, aunque distante por ahora, nunca desaparecería por completo. Tijuana era así,
una ciudad donde la violencia era un fantasma que siempre acechaba en las esquinas. La fortaleza silenciosa de una madre no era un escudo mágico, sino una armadura forjada en la experiencia y el amor. El vínculo entre Elena y Mateo se había reforzado de una manera que las palabras no podían explicar. Mateo, aunque inconsciente de la verdadera magnitud de lo que su madre había hecho, sentía una confianza y un amor inquebrantables por ella. Sabía que su madre era fuerte, que siempre lo protegería. Esa sensación de seguridad le permitía soñar sin miedo, estudiar con dedicación y ver el mundo con ojos llenos de esperanza. Elena, por su parte, encontraba en la felicidad de su hijo la fuerza para seguir adelante, para cargar con el peso de su secreto. Cada logro de Mateo, cada pequeña victoria, era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Él era su motor, su razón de ser, y por él, cualquier sacrificio valía la pena. La relación de ambos era un testimonio de amor incondicional, una promesa tácita de apoyo mutuo que trascendía las palabras. Mateo siguió sus sueños, se esforzó en la escuela y empezó a hacer planes para la universidad. Quería estudiar ingeniería, construir cosas, ser parte de algo grande y positivo. Elena lo animaba en cada paso, trabajando incansablemente para ahorrar cada peso que pudiera, para que Mateo tuviera las oportunidades que a ella se le negaron. A veces Mateo la encontraba perdida en sus pensamientos, con la mirada distante, y le preguntaba si estaba bien. Ella siempre respondía con una sonrisa, asegurándole que sí, que todo estaba perfecto. Pero en el fondo sabía que nunca volvería a ser la misma. La mujer que había sido antes de aquellos días había muerto junto con los 14 sicarios. Ahora era otra, una con una carga, pero también con una determinación inquebrantable. La historia de Elena, aunque desconocida en sus detalles por la mayoría, se convirtió en una leyenda susurrada en el barrio. La gente hablaba de cómo los del CJNG habían retrocedido, de cómo alguien les había dado una lección. Nadie señalaba a Elena directamente, pero había un respeto tácito en las miradas que le dirigían. Era la mujer que había sobrevivido, la que había mantenido a su hijo a salvo en un lugar donde muchos fracasaban. Su figura, antes discreta, ahora irradiaba una autoridad silenciosa. No era la autoridad del poder o la violencia, sino la de la resistencia, la de la voluntad inquebrantable. Esta historia, la de Elena, la madre soltera de Tijuana, se erige como un testimonio poderoso. Es un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros, donde la esperanza parece desvanecerse bajo la sombra de la violencia y la desesperación, el amor inquebrantable de una madre puede desatar una fuerza inimaginable. No se trata de glorificar la violencia, sino de entender la profundidad del instinto maternal, la capacidad de sacrificio y la determinación que surge cuando la vida de un hijo está en juego. Elena no era una heroína de acción de película, sino una mujer real, con miedos y cicatrices, que se vio obligada a actuar de una manera extrema para proteger lo más preciado que tenía. Su historia es un símbolo de resistencia. Resistencia contra la opresión, contra la injusticia, contra la amenaza constante que pende sobre tantas familias en lugares asolados por el crimen organizado. Es la historia de una mujer que se negó a ser una víctima, que eligió luchar con uñas y dientes por la dignidad y el futuro de su hijo. En cada rincón de Tijuana y de otras ciudades donde la violencia dicta las reglas, existen innumerables Elenas, madres, padres, que día a día libran batallas silenciosas, armados solo con su amor y su determinación. El final de la Odisea de Elena no es un cierre de cuento de hadas, donde todos los problemas se resuelven y el mal desaparece para siempre. Es un final más realista, más humano. La amenaza siempre estará ahí, latente. Pero Elena ha demostrado que se puede enfrentar, que se puede resistir. Ha demostrado que el amor puede ser el arma más potente, capaz de transformar a una mujer común en una guerrera formidable. Su legado no son los 14 sicarios aniquilados, sino la vida que le dio a Mateo, la esperanza que le infundió y la lección de que, ante la adversidad, la voluntad de proteger a los suyos puede mover montañas, o en este caso, aniquilar amenazas que parecen invencibles. La historia de Elena es un eco en las calles de Tijuana, un susurro de coraje que inspira a aquellos que, como ella, se niegan a rendirse. Y así, en la quietud de su hogar, Elena sigue siendo la guardiana silenciosa de su hijo, una madre cuyo amor se convirtió en una leyenda de resistencia en el corazón de una ciudad compleja.